Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy hermana Connie Medinía, maestra de la clase de adultos de la iglesia de Rancho Cucamonga, Rancho Naz. Nuevamente, ya lista para empezar nuestro estudio de esta tarde, en día jueves. Gracias por los que se conectan fielmente y los que nos están viendo cada semana, nuestros alumnos de la clase de la clase de adultos, sean todos bienvenidos en esta tarde. El tema de la lección en esta tarde es una vida apasionada por Cristo. El personaje que vamos a estudiar en esta tarde nos ha dejado un gran desafío. El desafío de vivir una vida completamente dispuesta para Cristo. Ese es el propósito de la lección. También vamos a estudiar en esta tarde los motivos que tuvo nuestro apóstol Pablo para decir en el texto de hoy, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde, una vez más, con nuestras rodillas dobladas para levantarnos en victoria. Gracias porque tus promesas siguen siendo frescas cada mañana. Gracias porque tú eres un Dios que cumples los pactos. Un Dios fiel, mi Dios. Un Dios de provisión. Gracias infinitas te doy en esta tarde, mi Dios, por las oraciones contestadas. Personalmente, mi Dios, yo levanto mi mano en señal de gratitud por las oraciones, mi Dios, que tú contestaste urgentemente esta semana. Gracias, Padre, porque seguimos confiando en ti. Ahora, mi Dios, yo estoy poniendo esta clase en tus manos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que desciendas del cielo y seas tú, mi Dios, que hables a través de esta persona. Dame el denuedo, dame la gracia y que así como yo he sido bendecida, mi Dios, yo pueda bendecir a las personas que escuchan esta clase. Padre, muchísimas gracias. No me canso de darte las gracias por la libertad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos nuestra Biblia, un tesoro, mi Dios. Tenemos nuestra literatura y podemos educarnos y discipularnos. Yo te ruego, mi Dios, en esta tarde que tú des corazones sensibles, oídos ágiles, y mentes, mi Dios, obedientes para poder asimilar, poder entender lo que tú nos quieres decir en esta tarde y después, mi Dios, que lo podamos poner en práctica. Te alabamos y te damos gracias y una vez más, tu pueblo amado en esta tarde, decimos amén. Ya todos sabemos que hermana Connie está tomando asistencia virtual. Cada uno que se está conectando en nuestras clases nos manda un amén, un aleluya, un complemento también y también aceptamos críticas constructivas. Aquí están sus nombres, hermanos, aquí están sus nombres. Así es que aquí hay bastantes, ya he ido sacando algunos de los que han ido ganando, pero hay bastantes, hermanos, así es que en esta tarde yo voy a sacar 3 nombres. 1, 2 y 3. Serán leídos después de la clase, así es que no se desconecte, porque usted puede ser el ganador de su tarjetita de Starbucks. Amén. 3 nombres. Empecemos, hermanos.
La pregunta en esta tarde sería, ¿se ha apasionado usted alguna vez por algo que ha tenido que defender o abandonar? El personaje de esta tarde, ya supimos, es el apóstol Pablo. Y dice aquí, ¿se ha preguntado alguna vez cuántos de los amigos de Pablo lo abandonaron, lo dejaron, lo rechazaron? Algunos le llamaron loco y otros venían para hacerle ver la importancia de su persona cuando él era Saulo. Lo importante que él era para Roma con el nombre Saulo, pero la inconveniencia que le venía ahora con sus nuevas creencias. Únicamente Pablo, si lo tuviéramos sentado aquí en esta tarde, podría darnos con detalles acerca de sus experiencias vividas tras su conversión. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de la intensidad de su entrega a la causa del Evangelio. Las llamadas epístolas de las prisiones que él escribió a los filipenses, dice, revelan su disposición para servir a Cristo y a su obra en todo tiempo y circunstancia. Leamos Filipenses 3:14, hermanos. Vamos a tener nuestra Biblia abierta en el libro de Filipenses. Son 4 capítulos y en estas siguientes clases vamos a estudiar poco a poco el libro de Filipenses. El verso 3:14 dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En este hermoso pasaje bíblico de estudio percibimos claramente la gran pasión por Cristo que distinguía la vida del apóstol Pablo. No le negaba nada de sí mismo a su amado Señor y Salvador. Lo inundaba un incomparable sentido de gratitud por la gracia de Dios manifestada aquella tarde al llamarlo camino a Damasco. Y también tenía una urgencia para predicar el Evangelio a todo hombre. Había respondido sin reservas al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto significaba, dice, una lucha cotidiana traducida en sufrimientos innumerables y en permanente peligro de muerte. ¡Qué vida tan increíble la del apóstol Pablo! No cabe duda que en esta tarde él nos desafía a una entrega total a Cristo Jesús. Leí algo en la clase hoy y es un personaje, Tozer. Nunca lo había oído, no lo conozco, pero me encantó lo que escribió en la clase de hoy. Dice, es preciso que hagamos algo con respecto a la cruz. Y solamente podemos hacer una de dos cosas. Una de dos cosas. Huir de la cruz o morir sobre ella. Mientras usted decide y mientras yo decido, vamos a irnos al primer punto de la lección. Una vida apasionada por Cristo en el testimonio. Su testimonio, mi testimonio. A menudo, cuando atravesamos el sufrimiento, mengua nuestra disposición para el testimonio cristiano. El desconcierto que produce tales momentos tiende a desenfocarnos de la devoción personal y del trabajo que estemos haciendo en la obra de Dios. Pero, si tenemos un corazón apasionado por Cristo, vamos a sobreponernos y entonces testificaremos a Jesús, a nuestro Dios
a través de las adversidades. A simple vista, dice, esto parece contradictorio, pero en el fondo, el sufrimiento puede mostrarle al mundo el poder del Evangelio a través de ti, a través de nuestro testimonio, hermanos. Es posible que los filipenses en aquel día llegaron a pensar que el encarcelamiento de Pablo había truncado o había sido un fracaso. Quizá los críticos señalaban dos cosas. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo constantemente decía que estamos rodeados de una nube de testigos. Y en esta ocasión dice, quizá los críticos, en esa nube de testigos pueden venir personas positivas, hermanos, que llegan al lado de usted y lo levantan. Pero también pueden haber críticos negativos que van a venir con otro propósito. Y esto estaba pasando con Pablo. Quizá, dice, los críticos señalaban dos cosas. Que las prisiones de Pablo eran prueba de su falta de autenticidad apostólica. Pueden creer, hermanos. Falta de autenticidad apostólica. Mientras algunos otros creyentes seguramente estaban pensando que si Dios verdaderamente había llamado a Pablo aquel día camino a Damasco, entonces todas las cosas tenían que salirle bien. ¿Se hace familiar eso en usted, hermanos? A veces cuando pasa algo y vienen las críticas de diferentes maneras. Así que Pablo tuvo que explicarles, mandándoles una carta. Y ahorita vamos a ver qué les pone en la carta. En la lección pasada, la maestra cubrió Filipenses capítulo 1, del 1 al 11. Así es que ahorita a nosotros nos toca, a mí me toca empezar en el verso 12, hermanos. Así es que tengan abierta su Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 12. Pongan su bookmarker que tomamos el domingo. Así es que yo ya lo estoy estrenando. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así empieza su carta, Pablo. Explícales lo que quiere decir la palabra progreso. Dice, viene la palabra progreso viene del griego procope o prócope, que significa literalmente abrirse paso. Era un término militar que encerraba la idea de alguien que iba abriéndose paso entre los arbustos mientras caminaba en un sendero difícil. Y me vino a mi mente un soldado, ya que es un término militar, un soldado que va quizá entre la arboleda, entre los arbustos, desplegándose quizá en el fango, en el lodo. Algunos se ponen ramas verdes en su casco para que los radares no los detecten. Camino difícil, hermano. Sendero difícil. En otras palabras, dice, esta terminología aquí indica que no es fácil testificar de Cristo en medio del desaliento que suele producir las adversidades. Pero, aquí hay otro pero, si tenemos un corazón con pasión a Jesucristo y nos esforzamos en Dios, podemos encontrar provecho espiritual en cada adversidad. ¿Qué sería una adversidad? El libro nos da varios ejemplos. Una enfermedad que viene de repente. Una enfermedad que llega a la familia y es una enfermedad incurable y lleva a la persona hasta la muerte. Un familiar, un ser amado, un amigo
Una crisis económica, hermanos. Ahorita están a la puerta las crisis económicas. Llegan los trabajadores a su trabajo y si el censo bajó, los mandan a su casa y les dicen que llamen mañana para ver si hay horas extras. La persecución a causa de la fe. A veces en medio de la misma familia puede haber persecución porque no todos son devotos al mismo Dios. Y luego otro evento difícil. Evento difícil, hermanos. Aquí es entonces cuando 2 Corintios 12:9 lo tenemos que saber de memoria, hermanos. 2 Corintios 12:9, yo me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Este texto a mí me hace temblar. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad, hermanos. En tu debilidad, en la debilidad que a veces nos hace quejarnos, a veces nos hace reprochar, preguntar. Y Dios nos está diciendo aquí, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Ahí es donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad para resultar en el máximo progreso del Evangelio. Muchas personas habían sido impactadas por el testimonio de Pablo. Oigamos esto, hermano. Esto a mí me habló profundamente a mi corazón. Dice, el grado de dificultad en nuestra vida o ministerio, lo que estemos haciendo, no es indicación de que Dios no está con nosotros o que su propósito se haya truncado. Es más bien la oportunidad para que Dios se glorifique y muestre su poder sobrenatural a través de ti, a través de mí. Bendito mi Dios. Leamos el siguiente verso de Filipenses. Estamos todavía en Filipenses, hermanos. Ya leímos el 12, ahora vamos a leer el 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice aquí, este verso significativo, donde Pablo señala que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Con el término pretorio, probablemente se refiere específicamente a la llamada guardia pretoriana, a la fuerza élite del ejército romano. Y cuando él dice, y también dice, y al mismo palacio de gobierno. Y la siguiente expresión, y a todos los demás, quizá él se está refiriendo a algo más amplio, a la esfera del gobierno romano, al pretorio, también al Palacio Nacional y al gobierno romano entero. Entonces él está hablando de todo, yo diría, de todos aquellos cabezones con los que él había trabajado cuando él era Saulo. Y ahora a todo ese montón de personas les está llegando el Evangelio. En todo caso, dice, ahorita ya estamos hablando de un testimonio sin límites. Testimonio sin límites, hermano. Innumerables personas en la esfera del gobierno romano habían recibido un testimonio claro e impactante del significado de los sufrimientos del apóstol Pablo, con relación a la persona y causa de Cristo. En Filipenses 4:22, el apóstol saluda ya al final de su carta, y yo quiero que oigamos cómo él los saluda. Todos los santos os saludan, y especialmente todos los de la casa de César. Él ahí se está refiriendo al palacio y gobierno entero. Dio fe de las grandes victorias del Evangelio en Roma, el cual había transformado muchas vidas, incluyendo algunas del mismo palacio gubernamental. De lo anterior
aprendemos que no hay justificación alguna para anunciar a Cristo por el motivo correcto. Tampoco hay justificación alguna para poner un alto a nuestro testimonio en el momento en que aparecen los conflictos, sino todo lo contrario. Las pruebas son el desafío para un testimonio cristiano más valiente. Pablo fue a uno de los lugares más peligrosos a predicar, las cárceles, y hasta hoy en día son lugares donde es peligroso. A veces hacen motines, se golpean, y ahí llegó Pablo. A pesar de su condición de prisionero, su testimonio tuvo una eficacia increíble. Él mismo como persona se mantuvo gozoso en medio de las dificultades. Leamos Filipenses 4:4 y dice así: regocijad en el Señor, siempre otra vez digo regocijad. Regocijad en Cristo, os digo siempre regocijad. Por otra parte, dice, una actitud de entereza total siempre tiene un efecto positivo en la vida espiritual de otros creyentes. Aquellos hermanos que estaban con temor y miedo por la persecución imperial cobraron ánimo en el Señor y comenzaron a predicar el Evangelio con más valor. Leamos a Filipenses 1:14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En el 15, Pablo señala que algunos predicaban a Cristo por envidia y otros por contienda. Tal vez estas personas tenían interés oculto de rivalizar o pretender ser los mejores en la iglesia. Pero en el verso 16, él les recuerda, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Él pensaba que el siguiente grupo, el que predicaba por rivalizar, lo único que querían hacer era añadirle más aflicción a sus prisiones. Entonces, en el verso 17, él les recuerda algo más. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y él lo confirma en 2 Corintios 5, 14 y 15, y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué lindo, hermanos. El amor de Cristo nos constriñe. Por tanto, dice, estos predican por un sentido de gratitud al Señor, solo movidos por la pasión que despierta en sus corazones el maravilloso amor de Cristo hacia los pecadores. La pregunta sería en esta tarde, ¿con cuánto amor y pasión nosotros vemos al pecador? ¿Y con cuánto amor y pasión nos apresuramos a hablarle del Evangelio? Eso quiere decir amor que constriñe, hermanos. Amor que nos preocupa, no que nos deja, que nos hace dejar las cosas para otro día. Número 2, una vida apasionada por Cristo en la fe. Entonces ya vimos una vida apasionada por el testimonio y ahora una vida apasionada por la fe. Para testificar apasionadamente de Cristo necesitamos ser sostenidos por la fe. Especialmente, dice, cuando todo parece conspirar en contra de nosotros. Dice, un biógrafo misionero fue apresado, él y su esposa. Los pusieron en la cárcel, los torturaban, pasaron por atroces sufrimientos. Cuando ya los dieron libres y fueron y los entrevistaron, ellos levantando su mano contestaron: una fe invencible nos sostuvo.
una fe invencible, hermanos, esa fe que sostiene a Pablo y esa fe que nos sostiene a nosotros. En el versículo 19, en el verso 19, él dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba hablando de una próxima liberación. Pablo estaba sostenido por la oración y el Espíritu, dos elementos esenciales. Él no estaba detenido o sostenido por un elemento humano. Cuando él habla de liberación, él está hablando de una salvación espiritual que él logró en el momento en que él fue llamado a ser un discípulo de Jesús. Pero ahora, en este versículo, él está hablando de una liberación física. La confianza de Pablo estaba no en un elemento humano, sino que estaba fundamentada en la propia voluntad de Dios. Para ello, él pide la oración de la iglesia. La oración de la iglesia, hermanos, literalmente dice aquí, vienen a ser súplicas. Entonces Pablo está sostenido con las oraciones y las súplicas de la iglesia. Pero hay otro fundamento más, dice, es la suministración del Espíritu de Jesucristo, o sea, la suministración del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra suministración? Es provisión, hermanos. Es la provisión que viene del cielo. Hermanos, Pablo estaba sostenido con oración y súplicas y luego Espíritu Santo, provisión. 4 elementos, hermanos, que están al alcance de usted y de mí, que los podemos tener en cualquier momento. Pablo confiaba en la buena voluntad de Dios. En el verso 20, este verso dice, contiene las expresiones más significativas. Es una declaración hermosa de confianza en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leamos el verso 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo explicaba aquí que la confianza de él estaba en la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y lo confirma en Romanos 12:2. El apóstol afirma que Dios nunca le había fallado y por ende, dice aquí las notas, tampoco nos fallará a nosotros. Pero quiere un requisito, hermanos, un requisito. Cuando andamos en la voluntad de Dios. Es todo, hermanos. Cuando andamos en la voluntad de Dios. Cualquier evento que nos ocurra será lo mejor de Dios para nosotros. Puede que no tengamos todas las respuestas a cada situación adversa, pero sabemos que hay un propósito firme de Dios para nosotros. Romanos 8:28 lo confirma, dice, y a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Solo la comunión con Dios puede dar al cristiano tal sentido de seguridad. Necesitamos poner nuestra confianza plena en su voluntad, cualquiera que sea nuestra situación. Pablo revela en el verso 21 un conflicto interno. Verso 21, hermanos, es nuestro texto de hoy. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué motivo tuvo Pablo para expresar tanta profundidad en este verso? Era un conflicto interno. Quiere decir, dice, Pablo deseaba dejar prontamente este mundo para estar con Cristo cara a cara. Pero la necesidad imperiosa de la iglesia le retenía sus afectos. Esto quiere decir, hermanos, que Pablo quería ir ya con Cristo, ir al cielo, pero también tenía la preocupación de la iglesia que estaba sufriendo también en esos días.
Pronto Pablo sale de la cárcel o posteriormente y él hace su cuarto viaje misionero. Número 3, y ya con esto terminamos. Una vida apasionada por Cristo en la conducta. Entonces vimos en el 1 una vida apasionada por el testimonio. Número 2, una vida apasionada por la fe. Y entonces lo envolvemos con una vida apasionada en la conducta. Esto quiere decir, hermanos, tu actitud, nuestra actitud. Pablo también es ejemplo de una vida apasionada por la santidad. Lo que él esperaba de cada creyente era que su conducta correspondiese con el santo llamamiento recibido del Evangelio. En el verso 27 dice, vemos que él está preocupado por la condición de la iglesia en aquellos días. La iglesia estaba pasando o estaba en medio, dice, de difíciles circunstancias. La pasión por Cristo puede evidenciarse cuando el creyente lleva un comportamiento digno del Evangelio. Entonces Pablo lo recalca en el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, pero quiero oír de vosotros. Pablo quería oír de esas personas lo mejor, buenas noticias. Él sabía que había persecución imperial. Él sabía que habían difíciles circunstancias. Pero él le recalca 3 cosas a la iglesia en ese momento. Número 1, necesitamos tener un mismo propósito. Necesitamos tener un mismo propósito. Firmes en un mismo espíritu. Una de las cosas que disminuye la eficacia de la iglesia, dice, es la discrepancia de propósitos entre sus miembros. En lugar de ello, dice, un amor apasionado por Cristo permite el acuerdo a todas esas cosas pequeñas, a todas las diferencias de opinión que suelen presentarse. Entonces Pablo les está recordando, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Pablo les recordaba que el principal propósito que nos une como cristianos, el principal propósito que debe de tener la iglesia es la gran comisión. Qué lindo, hermanos. Número 2, necesitamos luchar juntos por la misma fe. Entonces, un propósito y ahora luchar juntos por la fe. Continuamos con el verso 27 y dice así: y que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes por la fe del Evangelio. El mismo verso 27 sigue animando a que combatamos unánimes por la fe el Evangelio. Lo primero que deben considerar, dijo Pablo, es su lealtad a las normas del reino de Dios. La idea de Pablo aquí, dice el comentarista, parece ser la idea de un equipo de gladiadores. Un equipo de gladiadores que van luchando unidos, protegiéndose y ayudándose uno con el otro, mutuamente, con el fin de alcanzar la victoria. O sea, todos unánimes, juntos, al mismo propósito y con fe, hasta alcanzar la victoria. Y en el verso 28, él cierra así: y en nada intimidados por los que se oponen. En aquel tiempo también estaban pasando momentos donde los filipenses necesitaban valor frente a los oponentes. Entonces él les recuerda así: los cristianos filipenses enfrentando adversarios tenaces, Pablo los invita a considerar como un honor el hecho de sufrir por Cristo. Obviamente, la batalla de la fe no era nada fácil. A nuestro Señor Jesucristo le costó su propia vida.
La palabra de Dios nos exhorta a considerar el ejemplo de Jesús, que no nos intimiden los adversarios, especialmente en este tiempo, hermanos. Estamos viviendo tiempos malos. Estamos en la misma situación que estaban los filipenses. Que no nos intimiden los adversarios, pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Pablo recalcó en el mismo verso. Oigan esto, hermanos. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es indicio de salvación. Pablo les está recordando y nos está recordando en esta tarde que tenemos dos caminos que agarrar. ¿Cuál vamos a escoger? Mientras que uno es inicio de perdición, el otro es inicio de salvación. La pasión por el Señor no viene de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios que llena todo nuestro ser. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, la clase ha sido, mi Dios, clara. Tú has hablado a nuestros corazones de una manera eficaz. Padre, el apóstol Pablo en esta epístola habla claramente, mi Dios, que hay propósitos, que hay fe, que hay quizá cosas que nos puedan intimidar. Pero el propósito de la iglesia siempre tiene que ser predicarle el evangelio a los pecadores. Y que todos, unidos con fe, podemos, Señor, ser más fuertes, no ser intimidados, siempre con la certeza y la seguridad de que tú estás con nosotros y de que tú nos das las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo que tú nos has mandado hacer. Gracias, mi Dios, por esa promesa divina que tú cumples cada instante en nuestras vidas. Te alabamos y te damos gracias. Tu pueblo amado dice amén. Vamos a leer los 3 nombres, hermanos, rapidito. El primer papelito, Elsie Howard. Segundo papelito, Tita Valadez. Y el tercero, Olga Cifuentes. Me ven el domingo para su tarjetita. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes.